Muchísimo gusto en esta mesa de titulares de la tarde saludar a Francisco Abundis, quien es el director general de Parametría, invitado el día de hoy. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, muchas gracias. Nos vas a decir, como siempre. Qué gusto, nos vas a decir quiénes fueron los que eligieron a Andrés Manuel López Obrador. El perfil demográfico. El perfil demográfico. Porque luego hay perfil psicológico, luego hay razones de voto. Es una elección que yo creo que para cualquier propósito y en cualquier democracia, no solo para México, alguien que gana con 53 puntos de preferencia sin tener segunda vuelta, yo digo que hay que explicarla y bastante bien. Pues entonces iremos por partes. Gracias, Paco. Y mi querido Pedro Tello Villagrán, el gurú de la economía de este espacio. Y nos vas a hablar acerca del proyecto económico que trae Andrés Manuel López Obrador para los jóvenes. El famoso programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que yo creo que es la propuesta más ambiciosa que se ha formulado en América Latina para quienes, siendo jóvenes y estando en la etapa de formación académica, buscan al mismo tiempo incorporarse con oportunidades reales al mercado laboral en momentos en los que la propia economía local no da para tanto. Por eso es importante. Gracias, Pedro. Ahorita opinamos de los temas. Paco, iniciando contigo, ¿quiénes fueron los que eligieron al ganador de esta elección? Te doy 4 variables fundamentales: género, sexo. Ya lo esperábamos por mediciones preelectorales, más hombres que mujeres, una diferencia de hasta más de 10 puntos. Sabíamos que Ricardo Anaya tenía una preferencia más entre mujeres y también José Antonio Meade. Es interesante que también más mujeres votaron por el Bronco. Esto me parece que otra vez ya lo preveíamos. Hay toda una teoría de comportamiento electoral. Las mujeres son más aversas al riesgo, por lo tanto López Obrador como candidato antisistémico acababa siendo alguien un poco más peligroso, digamos, ¿no? Una opción alternativa. Ahí lo que vemos en el gráfico, el primer renglón son las mujeres y los hombres. Si ven, digamos, en esa primera categoría, después de esa línea azul marcada, se ven, está un poco saturado el gráfico, pero si ven, hay más, el gráfico de las mujeres es más amplio en Meade y en Anaya, y el de los hombres es más grande en el caso de López Obrador. Luego, si viene edad, se esperaba que López Obrador se iba a llevar mayoritariamente los jóvenes. Se llevó ese segmento, pero más aún el siguiente, que es el de los votantes más como de 24 a 30, que es interesante porque es muy consistente con la elección del 12. En el 12, como segundo lugar, le ganó ese segmento cuando tenían de 18 a 24 al actual presidente. Entonces es muy interesante que no necesariamente los más jóvenes fueron los que le dieron más votos, sino más bien este segmento 24-30. Así es, 26 a 35. Pero no presenta, en el caso de López Obrador, un sesgo muy marcado. Y de hecho, el perfil del PAN, que es ese azul, se pierde un poco, solía ser el voto más joven. Hay una ligera tendencia, pero el que es un clásico es el del PRI. A mayor edad, mayor preferencia por el PRI, independientemente del porcentaje. Donde están dos de los demográficos que para mucha gente han sido una sorpresa es escolaridad e ingreso, porque esto habla de un perfil de clase media más allá de un perfil de menores ingresos. Todo el mundo asume que como es un perfil de izquierda o se considera un candidato de izquierda, entonces quien lo va a votar es la gente de menores ingresos. De acuerdo. Eso fue cierto en 2006, pero ya en 2012 este perfil ya estaba muy cercano de ser esto, nada más que ahora la magnitud es distinta. Me sorprendió a mí, sí. Nuevamente, si ven, el PAN está desdibujado, no se ve que es esa línea azul, digamos, no nos vamos a números o a porcentajes. Si nos vamos a la línea roja, es un perfil clásico del PRI, a menor ingreso, mayor preferencia a menor educación. En el caso de López Obrador es claro cómo de arriba para abajo se ve una pirámide donde van creciendo las gentes de mayor escolaridad y mayor ingreso. Eso es lo que ha tomado por sorpresa a mucha gente. Ya lo sabíamos de, nuevamente, mediciones preelectorales. Otra cosa es que, pues ya, hay que decir, son mediciones, encuestas de salida. No es una preelectoral, no es una postelectoral, no es teórico el asunto. Esto es los que estaban en la casilla, los que votaron. Me pareció muy interesante este análisis. Pedro, ¿tú qué opinas? Porque ligado a las propuestas, incluso económicas que trae, con base a estos segmentos, a estos votantes que lo eligieron, ¿cómo ves el asunto? Fíjate, es muy interesante esto que comenta Paco, porque los jóvenes que tienen edades de 24 años en adelante son precisamente quienes han terminado su propia formación universitaria.
quienes salen de las escuelas a buscar oportunidades de trabajo y se encuentran con un mercado sumamente estrecho. Pocas oportunidades disponibles, pero además con sueldos cada vez más bajos. Y si nos damos cuenta de que, tal y como lo comenta Paco, fue la clase media por nivel de ingreso quien generó un importante porcentaje de votos a favor de López Obrador, y comparamos esto con la radiografía del sexenio de Peña Nieto en su arranque y la actual, nos encontramos con un fenómeno muy interesante que podría eventualmente explicar esto. Si uno revisa el total de jóvenes que tenían un ingreso superior a 5 salarios mínimos en el arranque de este sexenio, y de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo más reciente, correspondiente al primer trimestre del 2018, nos damos cuenta de que es precisamente ese estrato el que mayor descenso ha tenido en su participación en la economía formal de nuestro país, y quienes tienen ingresos que equivalen a entre 1 y hasta 2,5 salarios mínimos, los que en mayor medida han crecido. Por eso es que la propuesta de López Obrador, dirigida a los jóvenes que recién están terminando una carrera o que están por formarse en el ámbito técnico y cuyos niveles de ingreso tendrían que ser mejores, responde a una inquietud social, y me parece que es oportuno porque recupera la experiencia de países europeos como Alemania, como Austria, etcétera, etcétera, que a través del esquema de aprendices han tratado de abrir un sistema dual de enseñanza para los jóvenes en el aula, pero sobre todo en los centros de trabajo, a efecto de que cuando termine su propia formación tengan por lo menos las habilidades necesarias y la certeza de tener una empresa para la cual conocen ya sus procesos productivos y donde las probabilidades de emplearse son mayores. 2.3 millones de jóvenes estarán incorporados a este programa, que creo que es bastante ambicioso, muy interesante, pero dependerá de dos cosas. Uno, de si las empresas que van a participar lo hacen con la convicción real de formar a sus futuros trabajadores, y dos, de si al interior de las empresas tenemos formados a los formadores de los jóvenes para que desarrollen en ellos las habilidades técnicas en el propio proceso y puedan incorporarse eficazmente a la empresa al término de su propio proceso de formación como aprendices. Sí, vamos a ver cómo va. ¿Qué opinas, Paco? Pues me parece que este programa estaba muy anunciado. Es importante que Pedro lo evalúe o lo lea así, ¿no? Como uno de los más ambiciosos. Y bueno, y ahí ves cómo cambian los perfiles de preferencia. En 2006, a mayor edad, la gente votó por López Obrador, un sesgo muy claro. Era el programa para gente de la tercera edad, era gente de menores ingresos. Sí. Es interesante cómo el electorado sí está respondiendo a las ofertas, y esto es por segmentos de población. En una entrega que haremos esta semana veremos, por ejemplo, cómo para el votante en general la corrupción fue el tema más importante, y en particular para los votantes de López Obrador. Ahí la pregunta que quedaría, que es ya algo difícil de averiguar, es si él puso el tema o el tema ya estaba ahí y solamente respondió a la preocupación de los ciudadanos, ¿no? Y tenemos otros indicadores como el momento de decisión de voto. Casi el 70% del voto de López Obrador, un poco más, lo explica gente que tomó su decisión cuando supo quién era el candidato, cerca de 35%, y durante las campañas otro 37%. Nuevamente, esto habla de un perfil que la gente ya tenía claro desde antes de la elección. Es decir, y muchos dicen que en las elecciones algo que va moviendo juntamente esta demografía también es la economía. Sin o sea, duda. uno piensa con el bolsillo y toma decisiones con el bolsillo, con los programas que a futuro pueden desarrollar para darle empleo a tus hijos, mejor nivel de escolaridad, etcétera. En ese sentido, creo que la parte que nos platica también Paco Pedro encaja muy bien con toda esta lectura y esta radiografía que hace Paco, ¿no? Y no olvidemos que particularmente en el mes de junio, es decir, días antes de la elección, el número de trabajadores ocupados en el sector formal de la economía, de acuerdo con estadísticas del Seguro Social, retrocedió en más de 13,000 respecto al nivel de mayo. Y si comparamos el nivel de empleo del primer semestre del 2018 contra el primer semestre del 2017, bueno, pues nos encontramos con que fueron expulsados del mercado laboral más de 41,000 trabajadores, la mayoría de ellos jóvenes, por cierto. Pues ahora lo que esperemos es que esas promesas y esos programas se concreten, marche y vayan moviendo todo esto. Paco Abundis, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto verte. Al contrario. Ya te extrañábamos. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias. Pedro Tello Villagrán, muchísimas gracias. Gaby, muy buenas tardes.